Bendiciones, bienvenidos a este canal, donde el propósito es conocer más acerca de las verdades espirituales de Dios escritas en la Biblia. Te invito a que te quedes hasta el final del video y sigamos aprendiendo sobre el tema la sensibilidad espiritual. Ya estamos a punto de terminar con esta maravillosa serie. No te olvides de regalarle un like al video y de compartirlo. También suscríbete al canal. ¿Qué esperas? Es completamente gratuito. El tema del que hoy quiero hablarte es Tengo temor del mundo espiritual. Comenzamos. Quiero iniciar hablándote de la realidad del mundo espiritual. Así como podemos ver y percibir, tocar el mundo físico, el mundo, digamos, que se puede ver con los ojos naturales, también existe el mundo espiritual. Y es tan real y tan necesario de entender para nuestro crecimiento y desarrollo en Dios. Es por eso que quiero hablarte acerca de que no debes tener temor al mundo espiritual. Hablé en el video pasado acerca de cómo operan nuestros sentidos espirituales para percibir las cosas sobrenaturales. Y cuando Dios nos da la capacidad de poder percibir el mundo espiritual de Dios, también obviamente se abre el mundo a lo espiritual del enemigo. Puedes percibir lo espiritual, una visión, viendo a un ángel de Dios. También puedes percibir y ver el mundo espiritual de las tinieblas, algún demonio o alguna situación de esas, pero no debes temer. Si Dios te permite tener la capacidad para que el mundo espiritual se abra ante ti, Dios sabe por qué lo hace. Y quiero invitarte a Efesios en su capítulo 6, algo, ¿verdad?, muy conocido. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un mundo espiritual de las tinieblas que está operando y que está bien organizado. Así como Dios tiene los ángeles, los arcángeles, los querubines, de igual manera también Satanás. Recordemos que una de las características de Satanás es ser imitador y él trata de imitar todo lo que Dios hace. Y así como existe el reino celestial, donde Dios tiene sus ángeles, sus mensajeros, los que él envía a realizar sus obras y también para ayudarnos a nosotros sus hijos. De igual manera, Satanás tiene su ejército que está bien organizado y que trabaja incansablemente contra los hijos de Dios. Pero quiero que tengas en cuenta algunos puntos a considerar para que no tengas temor. Sé de verdad de muchas personas que al día de hoy no ejercen su llamado y que no tienen activados sus sentidos espirituales por excusas o por temor. Y no quiero que suceda lo mismo contigo, sino quiero que el anhelo de Dios, porque no es algo que venga de mí, es algo que viene del corazón de Dios, que tú como mujer, que tú como hombre de Dios, como servidor de Dios, desde quizás barrer la iglesia como edecán, como ministro de alabanza, como alguien que toca un instrumento, alguien que predica, si eres pastor, si eres apóstol, evangelista, el llamado, el ministerio, el don que Dios te haya dado, el talento, lo ejerzas desde una posición de autoridad, de poder y sin temor. Primero, si Dios te da la capacidad de percibir el mundo espiritual, no temas.
quiero hablarte acerca de mi experiencia. Yo siempre anhelé poder ver visiones y tener experiencias sobrenaturales con Dios. Pero no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que es un crecimiento espiritual. A medida que tú creces en la lectura de la palabra, en la oración, en la adoración, en congregarte, Dios te va dando esa capacidad. Yo comencé percibiendo cosas, no las veía, solamente las sentía. Desde pequeña, Dios me ha dado el discernimiento y podía percibir, mas no ver, podía sentir las cosas. Recuerdo que cuando mi mamá me llevaba a visitar a una persona, cuando regresábamos a casa, yo le decía, mamá, tuve acechanza. Estaba muy pequeña, realmente no recuerdo la edad, pero no podía pronunciar esa palabra de acechanza. Entonces yo le decía, mamá, tuve acechanza. Y mi mamá me decía, ¿qué? ¿Que tuve acechanza? Hasta que mi mamá me entendió. ¿Percibiste algo? ¿Sentiste algo? ¿Una acechanza? Sí, percibía las cosas malas y las cosas buenas también. Yo tengo la seguridad de que cuando era pequeña, muy pequeña, mi mamá me cuenta que de las primeras palabras que aprendí fue aleluya. ¿Qué quiere decir? Aleluya, ¿verdad? Pero que yo alzaba mis manitas siendo muy pequeñita y decía aleluya, aleluya, aleluya. Y yo ahora puedo entender que a esa corta edad yo ya tenía una conexión con Dios muy especial porque yo no lo recuerdo. Era una niña, quizás tan solo tenía algunos meses. Mi mamá me dice que hablé muy pequeñita, caminé muy pequeñita y que hasta la gente se sorprendía cómo esa cosita tan pequeñita podía estar caminando y hablando. Y de verdad, recuerdo que desde pequeña siempre he tenido ese temor por Dios. Y es algo que me llena de emoción, que me llena de alegría. Y muy pequeña, mi mamá me contaba las historias de la Biblia y me las aprendía de memoria. Y recuerdo que mi maestra de escuela dominical me dijo, ¿sabes qué, hija? Tú ya te sabes las historias, vas a ser maestra. Y fui maestra de niños muy pequeña. Y a la edad más o menos de 11 años, Dios me bautiza con el Espíritu Santo y hablo en nuevas lenguas. Y desde ahí yo comencé a tener todas esas experiencias, pero solamente sentía. Yo podía percibir las cosas, mas no verlas. Y en el Instituto Bíblico, yo les he contado y les voy a contar, yo creo, muchas veces sobre el Instituto Bíblico porque fue algo que marcó mi vida. Sin duda puedo decirles que era una hada antes del Instituto Bíblico y una hada después del Instituto Bíblico. Y recuerdo que en el Instituto Bíblico hubo un tiempo donde se percibía una presencia. Y una ocasión yo estaba orando y habíamos estado en ayuno y oración. Y cuando uno se mete en ayuno y oración, en las tinieblas el enemigo se levanta con más, como con más fuerza para amedrentarnos, para hacernos titubear. En esa ocasión recuerdo que yo sentía esa presencia. Esa presencia estaba tratando de entrar en la vida de una de las chicas. Era un internado de hombres y mujeres, pero obviamente estábamos separados, ¿verdad? Se entiende. Y esa ocasión yo estaba orando y yo podía sentir esa presencia detrás de mí. Y yo estaba orando y yo estaba orando y estaba reprendiendo y estaba reprendiendo y sentí como eso se fue haciendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces yo podía percibir, he podido ver la muerte, de verdad, la he visto cerca así. He podido ver el espíritu de anorexia y bulimia, lo he visto, lo he percibido,
lo he sentido y lo he visto. En una ocasión, recuerdo que estaba yo viendo la tele y como siempre he batallado con ser gordita y he querido ser flaca. Entonces, recuerdo que estaba viendo la televisión y de repente sale de una alberca una chica hermosa, una modelo, y recuerdo que yo dije, ¿cómo me gustaría poder tener las piernas así de delgadas como esa mujer? Haría lo que fuera. Lo pensé, lo dije. Y de verdad que la palabra es viva y es eficaz y no miente. Y dice la Biblia que en nuestras palabras está el poder de la vida y de la muerte. Y que tengamos mucho cuidado con lo que hablamos. Y yo lo tomé a la ligera, yo solamente lo dije, lo pensé. Quisiera tener las piernas así de delgadas como esa chica. Fue lo que dije. Los días que siguieron, yo empecé a sentir que mis piernas eran muy gorditas, muy feas. Y yo decía, no, es que yo no me siento a gusto, yo no quiero estar así. Y me empezó a entrar una obsesión por querer estar delgada y el no aceptarme. Yo batallé con baja autoestima y por mucho tiempo en mi adolescencia, en mi juventud, no aceptaba mi cuerpo, me odiaba a mí misma y yo ya lo había vencido, yo ya había superado eso, yo me amo, me acepto, sé que soy hermosa, sé que soy perfecta como soy. Pero en esa ocasión yo estaba así, en ese conflicto, me sentía muy mal y recuerdo que era tal mi desesperación y la angustia que yo sentía y el ya estar entrando de verdad en una obsesión por no comer, yo ya no quería comer, que tuve que ir con mi pastora y decirle, pastora, me está pasando esto y quiero que ore por mí. Y la pastora comenzó a orar y cuando ella comenzó a orar, a medida que oraba, yo recordé primero las palabras tal cual lo dije y la imagen de la modelo saliendo de la alberca y yo diciendo cómo quisiera tener las piernas así de delgadas como ella, haría lo que fuera. Y esas palabras, haría lo que fuera, resonaban y resonaban. Y Dios me llevó a la raíz del problema y me dijo, ahí comenzó. Y comencé a ver a una mujer muy fea, con una sonrisa grande y con unas uñas muy largas y feas, retorcidas. Quería, se acercaba así, y me hacía así con sus uñas y su sonrisa y su cara flaca, de estos de aquí, sus pómulos metidos, así como una calaca, pero no era un cadáver, o sea, no era como los huesos, sí tenía la piel, pero pegada a los huesos y metida, y unos ojos saltones y una boca grande. Y me trataba, o sea, no es que me rasguñara en sí la panza, pero en la panza me hacía así, ¿sí? Sin tocar, solo así. Y la pastora comenzó a reprender, ella pudo discernir, es una pastora que discierne lo espiritual. Dios le ha dado esa capacidad y mis respetos y la admiro demasiado. Y ella comenzó a reprender exactamente cuando esa mujer hacía eso, comenzó a reprender, y esa mujer se empezó a alejar. Pero la he visto en varias ocasiones. Entonces, obviamente, pues al contarles yo estas experiencias, pues es de miedo, ¿no? O sea, es de decir, híjole, ¿y si me pasa esto? Pero créeme, no debemos tener temor porque hay un propósito. Por eso Dios te da la capacidad y no debes temer. Y si Dios te ha dado la capacidad y por X o Y motivo lo has dejado, estás estancado en lo espiritual, en tus sentidos espirituales, en tu llamado, actívate. Actívate porque Dios te necesita. Dios te necesita en su obra, hoy más que nunca. Punto número 2 a considerar.
No todo será en relación al mundo espiritual de las tinieblas, sino que también tendrás experiencias celestiales, experiencias con ángeles, experiencias de cosas maravillosas sobre el mundo de lo celestial, de lo divino de Dios. Entonces, anímate y ejercítate en esta área. Punto número 3 a considerar. No renuncies a tu llamado por temor. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Aquel hombre que se le dio un talento y fue y lo escondió. Sus motivos él tuvo, ¿sí? Pero mira, cuando Dios nos da la capacidad, cuando Dios te abre el mundo espiritual, ¿sí? Y tus sentidos se activan a lo sobrenatural, no debes bajo ninguna excusa dejar, porque es como aquel hombre que va y entierra su talento. Así también nosotros, si no estamos activos en el llamado, en el propósito, en lo que Dios nos pone a hacer, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que estamos escondiendo ese talento. Y cuando lleguemos delante de Dios no vamos a tener excusas. Por eso te animo, no dejes tu llamado por temor. Cuarto punto a considerar. No dudes del llamado de Dios para tu vida. Solamente ten en cuenta que realmente sea Dios el que te está hablando, el que te está mostrando. ¿Qué sucede? Y aquí quiero hacer hincapié en este punto. Muchas veces nos dejamos llevar porque vemos que otra persona está percibiendo el mundo espiritual y puede ser que nosotros digamos, ay, yo también quiero y nos inventemos que estamos viendo una revelación, que estamos viendo no sé qué y en realidad no es así. Tengamos mucho cuidado porque hay una línea muy delgada en lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos, que nosotros digamos y lo que podemos inventar de nuestra carne e incluso podemos ser un instrumento en las manos de Satanás para ministrar cosas que no vienen de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos que realmente lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo viene de Dios? Teniendo comunión con Él, activándonos diariamente. Si tú estás pasando por un tiempo donde no estás buscando a Dios, donde no estás en oración, donde no estás ayunando, donde no estás leyendo la Biblia, mira, no te metas en terrenos espirituales sin estar preparado. No vayamos a la guerra sin fusil, ¿verdad? Porque nos va a ir muy mal. Pero tampoco te vayas al otro extremo de decir, ay, bueno, entonces me siento, me relajo y ya cuando me prepare. Las cosas espirituales no tienen vacaciones y si estás pasando por un momento de inestabilidad espiritual, necesitas activarte ya, levantarte ya, no mañana, no en una semana, no en un mes, ya, porque Dios te necesita y te necesita activo, te necesita preparado. Por último, y con este punto, no desees lo que los demás tienen. Nos suele pasar mucho que deseamos y anhelamos lo que el otro tiene, su talento, su capacidad. Pero mira, somos un complemento los unos de los otros. A mí me ha tocado pertenecer a grupos de intercesión. Y sabes, ciertamente los que formamos parte de un equipo somos un complemento los unos de los otros. Ninguno va a lograr hacer todo y tener todos los dones y todos los llamados y todos los ministerios. No, porque nos necesitamos unos a otros. Entonces, si Dios te ha dado la capacidad de poder ver visiones, sueños, pero no puedes quizás tener la capacidad de otras cosas, no te preocupes, ¿sí? Trabaja y ejercítate en lo que haces y utiliza eso y el otro será el complemento de lo que tú no puedes hacer y juntos podremos lograrlo todo. Pero no deseemos lo que los demás hacen o pueden hacer, porque a todos Dios nos da conforme a Él quiere y conforme a la capacidad que Él sabe que tenemos. Dios nos ha llamado a tener una comunión con Él, a tener esa conexión espiritual con Él, a través de la sensibilidad espiritual.
y no debemos temer. Si Él nos da la capacidad de entender y poder discernir el mundo espiritual, Él sabe que podemos soportar cualquier cosa que Él nos quiera revelar. Dios te use y te muestre cosas maravillosas. Nos vemos en el siguiente video.